Vamos a estar por el canal mío en el Facebook. Si pueden compartirlo para que los otros hermanos que están esperando la transmisión puedan conectarse. ¿En la página tuya? Sí, estoy en la página mía. Entonces, esperamos unos segundos. Estamos en el aire. Sí, ahí está nuestro hermano Fabio Agudelo. Un saludo muy especial para él, un gran hermano, un hermano lleno de fidelidad, un ejemplo a seguir en esta vida, en este camino del Evangelio. Está Lourdes Ferrer ya conectada también. Bueno, entonces damos comienzo a nuestra parashá de hoy. Y esta sería la parashá número 15 de las 54 parashá en que está dividida la Torá o los 5 libros de Moisés, para que en el año podamos nosotros estudiarla o tener algo más claro sobre el estudio de ella. Entonces nosotros lo que podemos en este rato es tomar una porción, tomar una parte y poder sacar una enseñanza que nos pueda a nosotros mejorar nuestra fe, nuestra fidelidad, y así poder seguir disfrutando y llenándonos en el gozo de este camino que el Señor nos ha mostrado, al cual hemos sido llamados. Esta parashá de hoy se llama Bo, significa en español entra. Entonces tenemos desde el capítulo 10, desde el versículo 1 y hasta el versículo 13. Vamos a ubicarnos en este contenido para ver qué el Señor nos puede presentar hoy, que nos puede a nosotros edificar. Entonces venimos en la secuencia de la vida de los patriarcas. Estamos ya viendo cómo el pueblo fue esclavizado en Egipto, y en este momento Faraón, que es el que los ha puesto en trabajos duros, pero ha llegado el tiempo y ya Dios va a permitir la salida de ellos. Entonces Él envió unas plagas, 10 plagas para Egipto, para todo Egipto, principalmente el faraón, que es la cabeza, el que iba a estar al frente de estos acontecimientos, y todo para que esto quedara como una enseñanza en todo el mundo hasta el día de hoy. Entonces nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos seguirán leyendo esta palabra, porque esta palabra siempre va a estar aquí en la tierra mientras el Señor finaliza su obra. Iban 7 plagas hasta este momento. Entonces estamos acá en las 3 últimas plagas, desde el capítulo 10. Las 3 últimas plagas que nuestro Señor organizó para darle esta lección al pueblo de Egipto y al mundo. Estas últimas plagas, pues podemos decir que ya son un poco más agresivas, en el sentido de que ya ellos han sufrido bastante el castigo del Señor. Entonces estas plagas ya ellos están prácticamente sin fuerza, están agotados. ¿Por qué 10 plagas? ¿Por qué no fueron 2 o 3 que hubieran sido suficientes? Porque en la sabiduría del Señor todas las cosas tienen una explicación para Él, aunque nosotros muchas veces la ignoramos de fondo. Porque vemos que Él comenzó con una plaga de una transformación de las aguas, primero con una culebra, algo que los brujos imitaron. Luego vino la plaga de la sangre, la cual también los brujos imitaron.
luego vino el de la rana, los piojos, las moscas, el ganado y las úlceras, el granizo. Y de aquí en adelante entonces viene la plaga de la langosta. Entonces comienza así el capítulo 10. Hashem dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos mis señales. Bueno, es lógico que todos sabemos que el corazón del ser humano, del Adán que pecó, está duro desde el comienzo. Se endureció, quedó como una piedra. Por lo tanto, le es imposible oír la palabra de nuestro Dios. Está desconectado totalmente, a no ser por la mano poderosa del Señor, es que nosotros podemos ser llamados por Él y nosotros podamos escucharle. Entonces, realmente hay un propósito en que en cierta forma sí el Señor haya endurecido el corazón de Faraón, ¿cierto? Tomándolo desde ese ángulo, podemos mirar que desde el comienzo Él lo determinó así. Desde antes de la primera plaga, Él ya había dicho que Él iba a endurecer al Faraón para que no escuchara. Y el propósito era ese, terminar hasta la última plaga, y que el Faraón pudiera resistir hasta esa plaga, ¿cierto? Porque es difícil imaginar nosotros acá que así como estaba Egipto, todavía ellos estuvieran en pie. Entonces vemos que las palabras que se usan aquí en este capítulo 10, que es la palabra Hikbati. Está hablando el Señor en primera persona, que dice yo voy a. Entonces la palabra Kabat, que en cierta manera es la que se usa muchas veces en la Escritura para señalar lo que es la gloria de Dios. La palabra Kabat es la palabra que significa el peso de Dios. Pero cuando esta palabra es aplicada a un ser humano, lógicamente que no va a significar lo mismo cuando se aplica para Dios. Entonces, es lógico que el ser humano tiene cierta gloria aquí en la tierra, tiene cierto dominio cuando está en una posición de poder, como en este momento Faraón estaba en una condición de poder, pero en el ser humano esta palabra más que todo enferma al ser humano y llega a la capacidad de verlo como si fuera algo que se esponjara, ¿verdad? Es como el ejemplo de la levadura, que le infla el corazón. Entonces estas personas ya prácticamente se desconectan incluso totalmente de las cosas de Dios y piensan que el mundo es la razón única de su existencia y que ellos aquí van a ser como Dios. Incluso llegan a ignorar la muerte. Como sabemos, en el caso del Faraón, ellos también tenían una creencia de que después de la muerte ellos podían también resucitar o tener una vida eterna. Esa creencia pues está en todas las culturas del mundo y nos da a entender y nos muestra sencillamente que todo tuvo un origen y que cada cultura en una forma distorsionada ha conservado esa imagen original, pero de esa forma distorsionada, y de una u otra forma siempre hacen una alusión a ella. Entonces ellos han creado otros dioses diferentes y no solamente creen en un dios, sino en muchos dioses. Aquí alrededor de estas plagas, comenzando desde esos 7:22 que vinimos hablando,
viene la escritura hablando dice el 7:22 con respecto a la plaga de sangre, dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció. El corazón de Faraón se endureció. Casualmente, alrededor de estas 10 plagas se manejan 3 palabras diferentes, y todas las traducen como endureció. Pero para colocarlo en la página está por el, pero sí, pero entonces podemos ver que en la gramática hebrea, pues las palabras también tienen una aplicación con un poco más de exactitud, si la queremos ver así, como la palabra por lo menos Elohim, que siempre la traducen como Dios, pero muchas veces puede significar una persona que tiene eminencia, puede significar un profeta, un juez, de acuerdo al contexto también que la veamos. Entonces, la misma palabra que se utiliza aquí, que es hasab, podemos ver que aquí se usa mucho la palabra, pero dice hasab, como el hermano Cristian siempre lo dice, fortaleza. Esto es la que se está aplicando aquí en Éxodo 7:22, hasab. Pero sabemos que el corazón de Faraón no tuvo fortaleza con respecto a Dios, sino que tuvo fortaleza en contra de Dios, no a favor de Dios. Entonces mire cómo en el mismo contexto nosotros no podemos aplicarle lo mismo a una situación que a la otra, porque todo el contexto nos está mostrando la resistencia que el Faraón está aplicando a este tratamiento que Dios está haciendo. Entonces miremos que esta palabra hasab, en referencia a las 10 plagas, se usa varias veces, y quizá es una de las que más se aplica con respecto a las 10 plagas. Pero también, por lo menos en Éxodo 8:15, con respecto a las plagas de las ranas, ahí se usa la palabra, dice ahí: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Hashem lo había dicho. Ahí la palabra es kabad o kabed. Esta palabra entonces la está traduciendo también de la misma manera: se endureció el corazón. Pero entonces podemos ver que esta es la que se traduce como gloria, o sea, kabed. Entonces está significando como que el Faraón está cada vez ensanchándose más, esponjándose más con respecto a el tratamiento que le da Dios, mientras que hasab lo vamos a mirar como en la forma de un empuje que le da Dios a el Faraón. Entonces es como la resistencia que pone el Faraón a el empuje que le da Dios, una presión que hace Dios. Cada vez está haciendo una presión, son 10 plagas, y él va apretando, porque realmente el Faraón, a medida que Dios lo va apretando, va tratando de resistir. Dios lo va reduciendo, pero la resistencia de él sigue siendo contraria, ¿cierto? Sin embargo, él no está dispuesto a darse por vencido. Por eso la cantidad de veces que aparece la palabra entonces endureció, la palabra kabad también aparece casi la misma cantidad de veces que la palabra hasab. Se están dividiendo las palabras. Fíjense entonces, con la plaga del ganado aparece la palabra kabad, porque dice que en el Éxodo 9:7
que Faraón envió, y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto, uno, mas el corazón de Faraón se endureció, esa es la palabra, entonces Kabat, o sea, ya a estas alturas, lleva por la plaga del ganado, eran 6 plagas que iban hasta este momento, y el Faraón aún mantenía la presión de él con respecto a ese tratamiento de Dios. Luego, con las úlceras, también está la palabra kabat, donde dice endureció el corazón. Ese es Éxodo 9:12. Éxodo 9:14, entonces le dice el Señor, porque yo enviaré una vez más todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Entonces, eso 9:14. Esto ya son las plagas de las úlceras. Y aún con úlcera, él siguió oponiéndose. Luego vino entonces la plaga del granizo, y también utiliza la palabra kabat. Entonces, de modo que cada vez que Dios apretaba, él lograba ensancharse, lograba poner la oposición, y no dejaba ir a los hijos de Israel, como dice Éxodo 9:35. El corazón de Faraón se endureció. Dígalo. Cuando Dios le apretaba a Faraón, como usted lo dice, Exacto. ahí es como que Dios mostraba, era como si mostrara lo duro que era el corazón de Faraón. Así que se puede entender. El corazón de Faraón es duro tanto como el de cualquier ser humano, no habría ninguna diferencia. Aquí está Dios generalizando con el corazón de uno en particular, que es el Faraón, el cual está a cargo de una nación. Y usted sabe que tienen toda la altivez y la arrogancia de esta tierra. Entonces Dios lo va a poner como ejemplo. Como Él dice, te he puesto a ti para mostrar mi poder. Igualmente hubiera hecho eso con otro. No hubiera llevado a los hijos de Israel a Egipto, sino que lo hubiera llevado a otro gobierno y también hubiera pasado lo mismo, pero ese incluso era la potencia mundial de ese momento. Entonces era imposible que el pueblo de Israel se escapara. Era como si Dios le tocara el orgullo de él y él se obstinaba por eso. Sí, lo tocaba él, pero fíjate que nosotros estamos leyendo la escritura hoy y estamos tratando de aplicar eso, porque aquí en nuestra sociedad, incluso en el pueblo creyente, también lo vemos. Hay hermanos que sufren una ofensa y tratar de reconciliar con ellos es ofenderlos más, porque ellos van a hacer la oposición y normalmente actúan como un creyente, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que el Señor nos dice? Oye, son los frutos los que van a mostrar qué es lo que es. No es las apariencias. Entonces eso es lo que el Señor siempre nos ha querido mostrar, cómo nosotros mismos autoevaluarnos ante las situaciones. No es el hecho de que no es que ya Dios me ama y por eso ya yo puedo proceder de alguna manera de vez en cuando con las personas que no me caen bien, porque no es un porcentaje de obediencia, sino que es una conexión total con Dios. Entonces aquí lo que estamos viendo es el grado de, digamos, de lo que Dios está ahí apretándole, y como una resistencia de una persona, aun con varios apretones, sigue resistiendo, no solamente porque lo apretó ya. Entonces Dios en esto está mostrando una secuencia de la capacidad que tiene un ser humano incluso de estar en contra de él. ¿Dónde puede llegar el ser humano? ¿A dónde puede llegar un ser humano? Aquí lo está haciendo en Dios con 10 plagas, 10 posiciones, y entonces vemos que está atacando puntos
que son muy importantes en la conciencia de ellos, porque también esta plaga tiene que ver con los ídolos que ellos adoraban. Entonces, la plaga que comienza hoy, que es el de las langostas, es una plaga después que ya vino el granizo, destrozó todo, las plantas, el alimento que tenían ellos, los animales que no guardaron por su incredulidad, quedaron todos a merced de estos granizos. Son piedras de hielo y pueden matar a cualquier persona o animal. Nosotros vemos aquí cuando cae un granizo cómo daña los carros y las cosas que están ahí afuera. Entonces dice que el Señor dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido. Ahí en la gramática hebrea se usa el verbo ifil. Una vez estuvimos hablando de eso, que ifil es cuando se está causando, es causativo activo. Entonces Dios está causando, porque estamos viendo que Dios está levantando su mano, está poniendo su mano dura, o sea, Él está interviniendo en esto. Esto no es una casualidad que está sucediendo, no, Dios mandó esto y Él vino y resistió y ya, y entonces Dios le manda otra, no, sino que ya todo esto está en la mano levantada de Dios, porque Él dice: voy a hacer juicio en todo Egipto y con todas sus potestades. Precisamente esto es lo que está el Señor atacando. Luego que viene este asunto de las langostas, podemos ver en el 10:20 también. Dice que, pero Hashem endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. 10:20. Está usando la palabra Hazak en hebreo. Entonces, estas últimas plagas tienen algo particular, que se está manejando con lo que es el verbo en piel. Piel es un intensivo, es algo que es intensivo. El verbo intensifica la acción. Entonces aquí Dios está poniendo manos más duras en estos últimos, precisamente en las plagas estas que están aquí desde el capítulo 10, que son las langostas, las tinieblas, y luego la que viene, que es la de los primogénitos. Entonces dice aquí, 10:27 también: dice el 10:27, pero Hashem endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir, ¿verdad? Entonces ese es Hatzab, el mismo Hatzab, pero fíjense que ahora está en un intensivo. Es el mismo Hatzab que acá arriba estaba en otro edificio, que es Cal, un pasado simple. Entonces acá lo está usando el mismo verbo en piel. Y entonces vemos que él está usando una actitud de una intensidad, está intensificando aquí esta condición. Lo mismo está aquí en el 10:27 que lo leímos, y el 11:10. El 11:10, cuando dice: y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Hashem había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera del país. Entonces ahí está claro cómo vemos que el Señor no se equivoca. Aquí en el 7:1 dice: Hashem dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón
para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces aquí está lo curioso, que la única parte donde aparece este verbo, akash o kashá, el verbo kashá, porque aquí está conjugado, también lo traducen como endurecimiento. Ahí lo leímos, yo endureceré el corazón de Faraón. Entonces ese es el capítulo 7:1. Dese en cuenta entonces que abajo dice, para multiplicar en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. El propósito era ese, para multiplicar en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces, de hecho, queda como una señal, o quedan como señales que hasta el día de hoy, y por lo menos en los Salmos, cuando habla de las maravillas de Dios, siempre está hablando de estas señales, porque esto quedó para todo el mundo, quedó como señales para que conocieran el poder de Dios. ¿Cierto? Nunca ha pasado de moda. Entonces la palabra kashá, de todas las 10 plagas, cuando Dios va a comenzar las plagas, usa esa palabra solamente. Que sabemos que esa palabra puede traducir como agravar. Así, en otros textos que lo estuve buscando, comparando, la palabra agravar, o algo así como, yo voy a exprimir al faraón, yo lo voy a apretar gradualmente, pero la finalidad es que iba a quedar totalmente prensado. Entonces el faraón sí podía estar poniendo la resistencia, ¿cierto? La palabra hazak, él pone la resistencia, y Dios iba apretando, pero él seguía pensando que de todos modos él algún día tenía la posibilidad de ganarle a Dios. Porque recordémonos que él tenía también dioses, a los cuales para él era más poderoso que todos los dioses. Y lo que sucede es que aquí se estaba enfrentando él a un Dios. Le salió a él entonces el encuentro de un Dios y se encontró en esa situación. De pronto otros dioses de otras naciones, él se sintió poderoso y nunca le había sucedido esto, y pensó que con este podía hacer lo mismo. Sabemos entonces que en este momento Faraón, en la 9ª plaga, todavía está él haciendo la presión de resistencia, está resistiendo al Señor, pero ya casi está con una sola plaga. Ya Dios no le iba a poner una plaga, sino que necesitaba otra plaga más, que era la plaga definitiva. Entonces esa plaga ya sabemos que es el de los primogénitos, porque el primogénito, como hemos venido estudiando, tiene que ver con la descendencia, con el que va a proyectar el nombre, con el heredero, y para Egipto y para el faraón principalmente, que él se creía un dios, lógicamente el hijo era el hijo de un dios, por lo tanto era también el que iba a gobernar Egipto después de él. Y él no pensaba en la muerte del hijo, pues tienen otros dioses, como el dios Ra, que es el dios creador para ellos. Está la diosa o el dios Anubis. Anubis es el dios que en un barco se lleva a las almas muertas y las pasea hasta donde está Osiris. Osiris es la que determina si pasa la prueba o si no la pasa. Pero Osiris tenía una balanza
Y esa balanza corresponde a que en la parte contraria tenía una pluma, de tal manera que el corazón del muerto iba a ser pesado ahí, en esa balanza, y tenía que quedar en equilibrio con la pluma. De esa manera se identificaba que esa alma era pura y podía pasar realmente allá a la vida eterna. Entonces aquí vemos cómo el faraón es expuesto delante de esa misma imagen de sus dioses, está siendo pesado por Dios, está siendo presionado por Dios y no pasa la prueba. Entonces es posible, o podemos pensar eso, porque Faraón tenía que tener sus brujos y sus asuntos, que trató de resucitar a su primogénito. Cuando ya se dio cuenta que no lo pudo lograr, entonces se dio cuenta que ya estaba en una impotencia total. Entonces miren cómo nada de las cosas están fuera de la creación. Todo coincide siempre con una imagen o con un principio. Y ese principio que se aplica ahí al faraón tiene entonces una razón de ser. Él entendía, ese es su entorno, y él podía entender lo que estaba sucediendo, y que en toda su creencia había quedado totalmente impotente. Por eso fue que ya a última instancia dejó salir entonces a los hijos de Israel, pero ya no le quedaba más, porque ya Dios había apretado lo que podía soportar. Él sabía que de ahí en adelante lo que le esperaba era la muerte. Si quería seguir, podía saber que lo que le esperaba era la muerte. Sí, pero entonces el mismo Señor, sí, porque son las 10 plagas, porque el mismo Señor dice, no, yo todavía voy a hacer que Él permanezca con la dureza del corazón. Por eso fue que Él después volvió otra vez a perseguirlo. Entonces miren cómo aquí, por lo menos en capítulo 11, uno dice, Hashem dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente los echará de aquí del todo. ¿Cierto? ¿Dónde es? Ese es el capítulo 11. Ahora el versículo 5. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y el 11:10 dice, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Hashem había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera del país. Hazak es la palabra que se usa en este. Entonces hay un juego de palabras, todas estas que hemos anunciado, pero el propósito de Dios era totalmente apretarlo totalmente, exprimirlo totalmente. Eso es lo que es como cuando una prensa de esa hidráulica coge una pieza y la deja toda machucada. Así quedó Faraón después de la 10ª plaga. Entonces su dios Ra no lo pudo ayudar. Su dios fúnebre, Anubis, tampoco pudo hacer nada por él, ni Osiris y todos los dioses que lo protegían a ellos. Y mencionando a todos estos que tienen que ver con la rana, con los piojos, todo esto eran deidades que ellos tenían también. Entonces esta parashá nos muestra una gran cantidad de maravillas que Dios movió para que nosotros, ahora que estamos leyendo esto, podamos comprender que todo esto tiene un sentido.
Y el sentido que viene a continuación fue que él incorporó lo que fue la Pesaj. Entonces ahí vemos cómo antes del monte Sinaí, cómo ya se va incorporando algo que tiene que ver para guardar, o sea, para vigilar. El Señor dice, esto lo vigilarán. Entonces muchos piensan que guardar es coger todas las cosas detallito y eso es lo que Dios le agrada. Pero vigilar aquí tenía que ver con algo futuro. Y es que la escritura hebrea, si uno analiza los verbos, analiza la explicación y las narraciones bíblicas, siempre están enviando todo al futuro. Lo que quiere decir que el Señor tiene un propósito, es allá al final de todo, donde va a culminar todas las cosas. Entonces Pesaj, ya hoy nosotros sabemos lo que significa Pesaj, pero en ese momento ellos solamente lo tenían como un mandamiento, ya que se le había dado ahí. Entonces se incorpora Pesaj, pero además de eso también se incorpora lo que es un calendario que no es que Dios esté sustituyendo el que ya estaba, porque aquí dice en el 12.1, capítulo 12.1, habló Hashem a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces se presta la confusión de que como muchos hermanos son bastante literales, son bastante estrictos en la letra, y se ubican aquí, entonces piensan que el año que Dios creó comienza en este año que es Abib, en este mes, porque aquí dice, este será el primero en los meses del año. La palabra que está ahí realmente es la cabeza, Rishon, y ahí lo traduce como primero. Entonces primero, pero será el principal de los meses del año. ¿De cuál año? El año que va a comenzar, que se está incorporando aquí, que tiene que ver simplemente con la fiesta. O sea que hay una forma de contar el año para Dios con respeto, porque lo que anuncia estos meses es conteo, ¿verdad? Está poniendo conteo, dividir una cantidad de tiempo en partes. Entonces aquí lo está dividiendo por fiestas que caen en determinados meses. Entonces sabemos que comienza con Pesaj. Esta fiesta entonces marca un calendario especial para Dios que es profético, porque todo tenía que ver cumplimiento con algo futuro. Y precisamente esta fecha que aparece aquí tuvo que ver con la muerte de nuestro Señor cuando vino aquí a la tierra. Algo que fue muy duro, y es muy duro para los israelitas que estuvieron aquí en este momento, con todo y que recibieron esta fiesta directamente, y hoy en día hay descendencia de ellos directa. Entonces no comprenden, no entienden esto todavía aún, pues la celebran porque son pegados a lo literal, simplemente en esa forma, y por eso es que le ponen tantos detallitos a una cosa que incluso en su conciencia piensan que faltar a uno de esos detallitos es violar totalmente la escritura. Entonces son muy cuidadosos en esto, pero se están olvidando realmente de la razón que realmente encierra ese mandamiento, y hasta el día de hoy no han aceptado que eso tuvo un cumplimiento aquí en esta tierra. Éxodo 12:23 dice, porque Hashem pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los postes, pasará Hashem aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardarán
o vigilarán. Esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Hashem les dará, como prometió, guardaréis este rito. Esa palabra rito da mala impresión ahí, porque esa palabra es abodak, o servicio. Guardarán respecto a esto un servicio. Un servicio es un recordatorio de lo que está sucediendo. Entonces, al incorporarse este calendario y con esta festividad, está diciendo que en este mes que marca ese año festivo, iba a comenzar recordándose con este servicio. Iba a tener incluido este mes este servicio. Y ya nosotros estamos casi cerca, ¿cierto? En este año es la primera que va a marcar la festividad bíblica de este año. Y también estaba marcado por la sangre de una víctima. Entonces, cuando nuestros hijos nos dijeren qué es esta abodá o este servicio que ustedes hacen, nosotros responderemos: es la víctima de Pesaj, de Hashem, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así como Hashem había mandado a Moisés y a Aarón. Bueno, cada cosa nos va recordando algo. Esto aquí también tiene que ver con lo que es la libertad. Entonces no solamente es una fiesta para uno pasar un buen rato, sino que tiene que ver con un recordatorio de mucha importancia. Entonces la libertad, porque ellos habían salido de Egipto. Es lógico que cada vez que se celebra esta fiesta, lo que se nos viene a la memoria es esta situación y cómo ellos fueron librados por Dios de esa aflicción que tuvieron en Egipto. Ciertamente Dios lo hubiera podido llevar a la tierra prometida sin que hubieran pasado por nada de esto, ¿cierto? Pero eso también incluso tenía un propósito. Vemos entonces vemos cómo aquí encontramos en esto esa gran señal que ya se estaba cumpliendo después de haberle dicho la primera vez, estando en la presencia de Faraón, que dejaran ir al pueblo, y Faraón no lo había dejado ir, porque Faraón incluso había preguntado que quién es ese Dios, para que él oiga su voz y conozca que es Hashem. Por lo tanto, Faraón incluso le pide un milagro para reconocerlo, y Dios le mandó varios. Por eso fue que Moisés tomó primero que todo la vara y lo volvió una culebra. Ellos eran muy adoradores de las culebras. Entonces eso lo hizo como la primera señal que hizo Moisés. Siempre cuando nos encontramos en estas situaciones, nos damos cuenta que la mayoría de las personas lo que piden es señales. Dame una señal. Pero yo es que yo no veo a Dios. ¿Cómo me habla tú algo así? No, muéstrame a Dios. ¿Cierto? En el tiempo del Señor también pasaba lo mismo. Juan 6:30. Juan 6:30 incluso cuando él le predicaba, muchos dudaban, aun viendo las grandes señales que él hacía, todavía le pedían una señal.
Juan 6:30. Le dijeron entonces: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Cierto? ¿Qué obra haces tú? Le pedían una señal que lo identificara como Dios. Esta dureza de corazón de Faraón realmente sirvió para que el Señor multiplicara estas maravillas en la tierra de Egipto. Y vemos que precisamente a través de una dureza de corazón fue que se recibió la libertad, igual que se recibió Pesaj en el desierto. Una dureza de corazón fue la que anticipó realmente un Pesaj en Egipto. Una dureza de corazón. Vemos entonces este acontecimiento de Faraón, y antes que se diera Pesaj hubo ese endurecimiento de Faraón. Pero también, si vemos que una dureza de corazón también anticipó la muerte de nuestro Señor. Porque estos personajes estaban bastante endurecidos. Juan 9:16. Aun viendo los milagros como lo vio Faraón en aquella época, y habiendo tenido la Torá y habiendo sido maestro de ella, y estando en este momento en la misma situación que Faraón, vemos el mismo caso. No cambió mucho en nada. Dice, entonces los fariseos, él había sanado a un ciego. Entonces los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Marcos 11:18. Vamos a ver algunas situaciones que se presentaron aquí. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, pero porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Buscaban cómo matarle, pero tenían miedo porque había mucha gente alrededor que lo admiraba. Esta gente entonces, la dureza del corazón estaba llevándolo, sabiendo que él no había hecho maldad y que lo que estaba trayendo era bienestar a muchos enfermos. Aún así estaban buscando cómo matarlo. Eso también lo podemos ver en Lucas 22:2. También este apóstol escribió sobre esto. Lucas 22:2. Ahí dice en el 22:1: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba Pesaj. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo.
estaban buscando cómo matarlo y no lo podían matar ahí directamente, pero temían el pueblo, pero estaban buscando cómo hacerlo. Fíjense que es precisamente en la fiesta de Pesaj. Una dureza de corazón estaba anticipando el Pesaj, que era el del Señor, porque aquella fiesta era una imagen, una sombra, más ahora estaba la realidad, y ellos era en contra de la realidad. Eso está sucediendo en el momento que el Señor estuvo aquí, hace más de 2000 años, estando el presente, cuando muchos hoy en día también están esperando que venga el Señor para abrazarlo, porque así oye uno, ¿no? Yo espero que venga para abrazarlo, pero ¿cómo lo van a conocer? ¿Cómo van a saber? Este es el que voy a abrazar porque este es. Más también dice que va a venir un personaje con grandes señales y milagros y lo van a aceptar. O sea que, ¿cómo se sabe que cuando venga ese no abracen al que no es? ¿Cierto? Siempre están esos interrogantes. Siempre está presente la dureza del corazón. Marcos 3:5, todos los apóstoles hablaban sobre esto. Aquí también se presentaba en un día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga en el 3:1 y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Esta es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener presente. ¿Hasta qué punto nosotros estamos siendo duros de corazón? ¿En qué punto nos está afectando eso? Porque estas personas que están aquí no se daban cuenta de eso tampoco. Ellos pensaban que estaban juzgando con justo juicio. Lo mismo también hacía el faraón. Entonces, en este mundo, estas cosas quedan siendo como normalizadas en la conciencia humana. Pero la Escritura siempre nos está mostrando, nos está llevando a la profundidad de las cosas. Es posible que muchas veces estemos siendo duros de corazón y no nos hayamos dado cuenta, incluso con los mandamientos, porque ellos aquí estaban defendiendo el mandamiento. Marcos 16:14. Aquí está con los discípulos de él sentados. Dice que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Las personas que estuvieron allá, él fue sepultado, luego fueron algunos apóstoles allá a la sepultura y ya no encontraron el cuerpo. Entonces ellos vieron y dieron la buena noticia, pero aún así muchos no creyeron, ni siquiera pasa. Y hay una anécdota también que cabe ahí, a un Juan el Bautista. Después de todo lo que había visto, inclusive las palabras que él se dirigió cuando bautizó el Mesías, manda a 2 discípulos, pregunta: ¿eres tú el que esperaba? Y ese es el mismo Juan el Bautista también. Claro. El mismo Juan el Bautista. O sea, después de todo que vimos, Pero en ese sentido, perdón, ese texto hay que reinterpretarlo.
esto yo creo que lo hemos aclarado, no es porque Juan estuviera dudando, sino simplemente era para confirmar por las obras que él venía haciendo, no que Juan el Bautista hubiese dudado, porque si se relee de otra manera, se comprende que Juan el Bautista lo que estaba diciendo es las obras que están haciendo son las que están haciendo una señal, no que Juan estuviera dudando. Esa es la precisión que hay que De todos modos, dudar es algo, una condición normal del ser humano. No es nada extraño que lo que fuera, porque no lo está condenando ni lo está. Es algo normal del ser humano. No es en el sentido de. Marcos 10:5. No, vamos a buscar Romanos 2:5. Romanos 2:5. Dice aquí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día del aire y de la revelación del justo juicio de Dios. Es la misma figura con el faraón, ¿verdad? Hay un juicio de Dios después de esa dureza de corazón. Así que eso te va como un tesoro, se va acumulando ahí. Esa dureza se va acumulando ahí y se va ensanchando, que cada vez es más difícil poderla presionar o comprimir. Así que eso no es lo que quiere el Señor. La voluntad de Él no es que alguno se pierda, pero hay personas que aun incluso teniendo todos los ejemplos que han sucedido, viendo los milagros de la vida, viendo cómo puede uno levantarse de la cama, abrir los ojos y todas las cosas que uno realiza, respira, siente la vida, el aire y todas estas cosas, aun ellos no ven los milagros. Ellos están esperando un milagro porque piensan que llegaron a esta tierra por sí solos y por una circunstancia o por una casualidad que están aquí. Todo ser humano puede reaccionar así siempre cuando Dios muestra. Si Dios no muestra, no cree. Todo ser humano por naturaleza puede reaccionar así. O sea, que él de pronto no reconozca y diga, no, sí, es milagro de Dios, o simplemente no espera un milagro, sino que, o sea, como usted dice, el ejemplo que usted pone, que se levanta, cada mañana se levanta y por eso, que lo que pasa es que ya nosotros, ahora mismo, nosotros entendemos esas cosas, ya, y a veces hasta dudamos, porque somos seres humanos, pero hay algo por dentro que es lo que nos fortalece y nos sostiene, porque estamos sostenidos por Dios. Donde Él nos suelte, nos vamos a traer, no somos nada. Entonces, eso, Pablo lo dijo, nosotros no somos de quienes confiamos en la carne. Aunque es que ya yo me sé todas las escrituras, ya yo leí todo y me lo sé de memoria y todo eso, pero eso no es suficiente. O sea, el poder de Dios, si no está en nuestra vida, nosotros nada podemos hacer. O sea, que nosotros también somos iguales que todas esas personas que Dios usa. Es que hacemos la excepción porque Dios actúa en nosotros. sí, o sea, nosotros, por eso Él dijo, yo voy a hacer diferencia entre los egipcios y entre Israel. No era que los israelitas eran algo que merecían, incluso eran esclavos. No era que ellos merecían nada, ni se habían ganado nada. Entonces es Dios el que marca la diferencia. Y por eso Él le llama a algunos, le llama los llamados, los escogidos. Porque de alguna manera nos distinguimos de otros más, a pesar de que estamos aquí en este mismo mundo. Vemos que en el asunto de, incluso que ellos ahora van para la tierra prometida y
eso es lo que Dios le prometió a Abraham. Y nosotros podemos poner a la mente, y muchos lo tienen en eso, ¿no? Que la tierra prometida está ahí y Dios va a limpiarse y ahí nos va a ubicar. Pero todo lo que el Señor nos viene mostrando siempre, lo que es el concepto de la creación y de este mundo corruptible, es que nada de lo que está aquí está compatible con la promesa. Entonces, Él prometió esta tierra y incluso señaló unos límites, pero esos límites hasta el día de hoy no los han tenido nunca. Lo que quiere decir que falta algo, como si Dios no hubiera cumplido. Pero entonces habría que entender a Dios. Es que la tierra esta, lo que es un cuerpo corruptible o lo que es la tierra, no está capacitada, no es compatible con la promesa. Esta tierra no es compatible con la promesa. El cuerpo de nosotros no es compatible con la promesa. Dios tiene que cambiar todo eso, hacerlo nuevo totalmente. Por eso es que los sacerdotes, cuando dice el libro de Hebreos, ellos ministraban y eran las personas que eran tenidas como santos. Y eran los que podían intermediar entre el pecador y Dios, porque según la Torá ellos tenían ese permiso. Entonces había un mediador, que era un terrenal, que era un sacerdote. Pero resulta que esos sacerdotes también se morían. Y tenía entonces que venir el primogénito, el sucesor, el que lo iba a suceder a ellos, que precisamente de eso es lo que estamos hablando. Siempre el primogénito es el que marca la continuidad. Esa es la imagen, la continuidad que no se pierde. Por eso cuando Dios prendió el fuego allá en el altar, Él fue el que prendió el fuego de ahí, que le dio a los sacerdotes que ese fuego no se podía apagar. Ese fuego tenía que estar de continuo en el altar. Así que el día que se acabó ese altar, que lo apagaron, Él le está mandando una imagen enseguida a esos sacerdotes. No es que iban a coger ahora otro fuego y prenderlo otra vez, no, para seguir, pero si ya se apagó, ya se interrumpió. La imagen entonces que ellos tienen que estar buscando es entonces, ¿cuál es la continuidad de Dios? ¿Dónde está porque lo que Dios dijo tiene continuidad y siempre lo va a tener? Y el fuego de Dios es el Ruach HaKodesh, el que comenzó cuando se formó la creación, que dice que estaba sobre la faz de la tierra y formó todas las cosas, separó una cosa, separó la otra, y ese mismo Ruach, el poder de Dios, ha estado hasta el día de hoy igual, nunca ha sido interrumpido. Entonces cuando Dios lo que ha querido mostrar es que lo único que no se interrumpe en este mundo es el Ruach. Y él lo que Él estableció como la promesa, que es el poder de Él. Entonces, al recibir nosotros la promesa, nosotros no podemos estar diciendo y que no, voy a salir un ratico de la promesa porque voy a disfrutar ahora que viene un poco de fiesta y después otra vez vuelvo, Dios me perdona. No, porque ahí se está perdiendo la continuidad. Entonces quiere decir que ahí no estuvo Dios. Lo que Dios señaló, eso va a ser así para siempre. Eso nunca va a cambiar. Entonces el Ruach es el que nos da a nosotros la señal de que estamos en la continuidad de Dios. O sea que ahí estamos metidos. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, el cuerpo. Porque el cuerpo no es compatible con la promesa, porque nos morimos. Entonces la promesa ya no puede estar ahí. No puede habitar, que es lo que el Señor siempre estuvo hablando en la Escritura, que Él habitaría entre nosotros. Entonces Él está habitando, pero si el cuerpo ya no puede, ¿cómo hacer? No puede hacer más nada. Entonces nosotros nos avergonzamos y decimos realmente, ¿verdad? No somos nada porque la promesa sigue. Entonces nosotros somos los que no podemos, no tenemos la capacidad. Por eso tenemos que pedirle a Dios todos los días que nos lleve de la mano, porque somos carne y la carne es de Él. Entonces vino Yeshua y el Señor está incluso en una cruz, muere y todo esto y resucita. Lo que quiere decir que ese es el cuerpo de la promesa, el cuerpo que Dios estaba mostrando desde anticipadamente, el cuerpo de la promesa, porque en ese cuerpo de la promesa nunca le va a faltar el cuerpo. Una pregunta.
habita permanentemente el Ruach, el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso, mira, ya recibiste el Ruach HaKodesh, pero el cuerpo no permanece porque está corruptible, es corruptible, pero la promesa sigue igual. O sea, dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el polvo vuelve a la tierra como era. Somos polvo. La única manera es que, como dice en Corintios capítulo 15, que tengamos un cuerpo espiritual, un cuerpo incorruptible. Entonces ahí sí la promesa permanece, o sea, la vida permanente. Ya, porque nosotros tenemos la vida, pero no es permanente, porque no puede conservarse. Así que esta es la desventaja que nosotros tenemos y la que el Señor nos ha querido mostrar hace rato. Cuando el Señor clamó allá en la cruz, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es un salmo. Y ahí está mostrando esa imagen de la separación, es que voy a morir y se va el Ruach, se va el espíritu. ¿Cómo así que voy a quedar sin espíritu? Él está citando un salmo. No necesariamente él está diciendo que eso es que Dios lo desamparó. Pero los que estaban ahí sí podían entender, porque todo lo que Dios está mostrando siempre es lo mismo. ¿Qué es lo que lo puede desamparar él? No, que lo desamparó del castigo. No, el castigo no tiene nada que ver, porque las cosas de Dios tienen que ver con la eternidad. ¿Tú vas a decir algo? Lo que pasa es que hay una promesa desde el principio. Cuando el Señor dice, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que es lo que está conectando con el capítulo 15 de Corintios. Ya, para que podamos tener la semejanza, no podemos tener un cuerpo terrenal, tenemos que tener un cuerpo semejante al cuerpo celestial. Eso es lo que nos falta. Ahí está la promesa desde el principio. Nos falta la imagen y semejanza. Haremos, es el futuro, todavía no se ha dado. Mira que cuando el Señor dice la cuestión del odre y el vino, la parábola del odre y el vino, eso es lo que está él señalando. Fíjate, el vino nuevo es en odre nuevo. Y el vino sabemos que es la simbología del Espíritu Santo también. Entonces el Espíritu Santo no puede estar en un odre viejo, porque se revienta. Y precisamente eso lo vemos con los fariseos. Los fariseos, cuando se le habló de la palabra nueva, la palabra que el Señor, que vino con el mismo Señor, la persona, ¿cómo se dice? La palabra personificada, ya no la que están leyendo, sino la propia palabra, la vida de la... Él estuvo ahí hablando con ellos y ellos, como el odre viejo, se reventaban. Porque es que no se puede conservar el vino nuevo en un odre viejo. Tiene que ser cambiado. Y de ahí viene porque el Señor habla de que hay que nacer de nuevo. Nacer de la simiente incorruptible, que es lo que venimos hablando del comienzo, la promesa de Dios de una simiente incorruptible. Entonces tenemos que nacer igual como el modelo que nos mostró el Señor, que es el mismo. Sí, ahí comienza un proceso, un nuevo proceso en nosotros. Claro, eso es lo que Él está haciendo en nosotros, pero ¿cómo sucede eso? Simplemente lo puede hacer por el poder de Él. O sea, es un milagro. ¿Quién va a nacer de nuevo? Nadie nace de nuevo. Isaac nació de una matriz que estaba muerta. ¿Y qué es Isaac? Símbolo de que iba a nacer alguien que no era del poder de carne y sangre. Cuando vino el Señor, a pesar de que nació de María, ahí no tuvo ninguna célula de María involucrada, porque dice que fue obra del Ruach HaKodesh. Entonces él fue engendrado en una mujer sin necesidad de ninguna intervención humana, de carne ni de sangre. Entonces por eso él no tenía que nacer de nuevo, porque él nunca ha nacido de carne y sangre. Entonces nosotros sí tenemos que nacer entonces de esa simiente incorruptible. Vamos a leer Mateo 9:17, que es el del vino, que habla para que veamos. Incluso aquí le hacen la pregunta del ayuno,
Y él incluso le dice en el 15, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Cualquiera persona de ellos que cosía sabía eso, ¿cierto? Ellos podían entender con esas parábolas. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Por qué el Señor dice esas parábolas? ¿De qué venimos nosotros estudiando? Porque todo lo que tiene que ver con la creación, con Génesis y con la promesa del Señor, tiene que ver con las parábolas de Él. Nunca la podemos desconectar, ni verlas como una historia, como una referencia para Él entretener a alguien. Todo tiene ese sentido, es de mostrarnos las profundidades de esas cosas que Él preparó solamente para los que le aman. Por eso es que otros leen esto, pero ellos lo que están leyendo aquí es eso, un vino de esos que venden ahí en el almacén y un odre de los que venden en el almacén. Bueno, entonces ellos piensan, ya no se conserva, pero de ahí no le da más la cabeza. Pero nosotros sí buscamos aquello que el Señor nos está escondiendo ahí. Ahí hay algo escondido y eso es lo que nosotros hoy en día nos agradamos de poder entender qué hay detrás de cada cosa. Todo tiene ahí un trasfondo espiritual. Siempre hay un paralelismo en las cosas. Hay un paralelismo. En toda la escritura lo vemos, incluso en la misma gramática hebrea. Se usa esa figura por todos lados. Los salmos están llenos de esas figuras. De esas figuras literarias. Busquemos algún salmo aquí, el primer salmo, para ver aquí. Todo está lleno así, pero un ejemplo para que tengamos aquí. Vamos a ver. Sí, vamos a leer este aquí. Bienaventurado, vamos a poner el 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y su delicia medita de día y de noche. Eso es un paralelismo sintético. Ellos van necesitados el uno del otro. El uno está pegado con el otro. Pero hay los antagónicos. Por lo menos el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, este versículo 6 te habla de los dos. Mira, porque Hashem conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces ahí hay un antagonismo, ¿verdad? De lo bueno con de los malos. Entonces, en toda la escritura, en toda, digamos que el pensamiento hebreo está prácticamente sobre esa base. Entonces, por eso es que se habla de amor y la justicia, la inteligencia y la sabiduría, el nefesh y el ruach. El cuerpo necesita del espíritu, ¿verdad? Porque el cuerpo sin el espíritu, como dice el Señor, que mi alma clama de día y de noche. Mi alma tiene sed de ti. O sea, ese es el paralelismo sintético. Y muchos ejemplos, como dice el Señor, no mezcle lana con lino, no te unas con el yugo desigual con los incrédulos. Ese paralelismo antitético, porque es contrario, se repelen el uno con el otro. El bien y el mal, la alegría y la tristeza, la vida y la muerte. Todo eso, entonces, el cuerpo y la vida. Nosotros no necesitamos la vida como un paralelismo sintético, necesitamos la vida. Entonces, todas las escrituras nos están siempre encerrando en esto mismo. Bueno, hermanos, por hoy vamos a finalizar.
Le damos a los hermanos un gran saludo que nos estuvieron conectados con nosotros. Les deseamos que tengan un Shavuot Tov muy gozoso.